Buenas noches, hermano, que Dios los bendiga. Hoy estamos gozosos de estar nuevamente con ustedes en el discipulado de los jueves de Familia del Sembrador. Amén. Estamos aquí ahora con un nuevo tema que es el libro de Job. Es un libro muy sabio donde vamos a aprender muchas cosas. Amén. Y que Dios nos va a hablar de lo que Él quiere, ¿no? Que nosotros sintamos en nuestro corazón lo que Él va a dirigirnos en este tiempo, en todos estos jueves de discipulado que vamos a estar desarrollando este libro. Hoy primeramente queremos pedir a Dios que nos dirija en esta hora y vamos a hacer una oración para que el Señor sea el que tome control de este tiempo de discipulado. Amén. Dios y Padre bueno, estamos aquí, Señor, en tus manos, Padre Santo, para que tú seas, Señor, el que esté hablándonos a cada uno de nosotros, los que estemos conectados, Padre el bendito. Estamos, Señor, dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, a que tú, Señor, nos dirijas cada día, cada momento, Señor, porque esta palabra, este tema que vamos a tocar, Señor, es de mucha sabiduría y mucha edificación para muchas personas que pasamos momentos difíciles, momentos que muchas veces no lo entendemos, Señor, pero hoy, Señor, por medio de nosotros que somos tus siervos, Padre, tú vas a dirigirnos, Señor, para dar esta palabra que es tuya, Papito Santo. Nosotros, Señor, nosotros no sabemos nada, Señor, sino es porque tú nos diriges, Padre. Y Job, que es un siervo fiel, un siervo íntegro, Padre. Ayúdanos a ser como Él, Papito Santo, día a día, Señor, ser como Él, Padre. Ayúdanos, Señor, en este tema que vamos a desarrollar, Padre Santo. Y sé que tú nos vas a hablar y vas a hablar a muchas personas que están ahí conectadas, Señor, esperando ansiosamente que esa palabra venga directamente de tu corazón, Señor bendito. Gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por todo, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de este tema es La fe de Job brilla en medio de la aflicción. Amén. Buenas noches, hermanos. Sí, efectivamente, ya dijo mi esposa, ¿no? Hoy vamos a comenzar a desarrollar este libro que es muy importante en nuestras vidas porque nos va a enseñar a tener una verdadera fe y confianza en nuestro Padre Celestial. En este libro vamos a aprender muchas cosas, sobre todo en momentos difíciles, en momentos de aflicción, porque muchas veces Dios nos prueba, ¿no? Él permite muchas veces que pasen estas circunstancias adversas en nuestra vida. Pero ¿para qué permite Dios aflicciones? Es para acercarnos más a Dios, para buscar más de Dios. ¿Amén? Bien, en este libro de Job vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Quién fue Job? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era el propósito de Dios en la vida de Job? ¿No? Y vamos a aprender muchas cosas más adelante en las semanas siguientes con los demás maestros. Amén. Bien, Job es un libro que no tiene autor. Tampoco se sabe con certeza en qué año fue escrito, ¿no? Ahora, Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era el hombre más importante y rico de todos los orientales. Se dedicaba a la ganadería. Tenía 10 hijos, de los cuales 7 eran varones y 3 eran mujeres. Amén. En el libro de Ezequiel, él los nombra junto a Noé y a Daniel como los hombres más justos de su generación. Eso está en Ezequiel capítulo 14, versos del 14 al 20. Amén. Bien, vamos a comenzar el resumen, qué es lo que pasa con este personaje, ¿no? Como les vuelvo a repetir, Job era un ganadero muy rico que vivía en la tierra de Uz, la cual
es una ciudad mencionada como parte del reino de Edom. Vamos a ver las dos intervenciones que hay entre Dios y Satanás. Porque recuerden que en ese tiempo Dios realizaba un concilio celestial. Para que puedan entender, hacía como una reunión con sus siervos en el cielo, en el cual Dios permitía el ingreso en ese tiempo de Satanás y sus ángeles caídos. Amén. En el capítulo 1 de este libro, porque el que vamos a desarrollar el tema es el capítulo 2, para que ustedes tengan un conocimiento en el cual vamos a entrar, trata de que en el primer capítulo Satanás entra en el concilio y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, de rodear la tierra, de andar por la tierra. Entonces, yo lo puedo interpretar cuando él dice de rodear y de andar por la tierra. ¿Qué es lo que está buscando Satanás? ¿No? ¿Qué es lo que está buscando? Él está como león rugiente, buscando a quién devorar, buscando a quién hacer caer. Y en una de esas, Dios le contesta, le dice, ¿no? ¿Y no te habrás fijado en mi siervo e hijo Job? Un hombre perfecto, fiel, apartado del mal. Y Satanás se pone así de tú a tú con Dios y le dice, claro, ¿quién no va a hacerte fiel cuando tú bendices en todo? Le das prosperidad, le das todo, le das riquezas, pero quítale, y verás cómo te maldice en tu cara, le dice Satanás a Dios. Y miren cómo Dios permite que Satanás quite todas las riquezas a Job. Es como un trato que Dios hace con Satanás. Pero Dios conoce el corazón de todos nosotros y conocía el corazón de Job. Sabía que él en medio de toda aflicción iba a serle fiel. Dios tenía la plena seguridad porque conoce nuestros corazones. Y le dice, y le hace una advertencia a Satanás. Quítale sus cosas, pero no toque su vida. Amén. Es en el primer capítulo. En el primer capítulo estábamos dando una reseña. Ahora en este segundo capítulo vamos a leerlo. Que dice, es Job 2, del 1 al 13. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor. Y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás le respondió al Señor, piel por piel, porque cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies.
Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja, y su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el maamatita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestiduras y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal del olor. Amén. Entonces, durante 7 días y 7 noches, se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno le decía nada, porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Amén. Amén. Y aquí vemos que aquí en este capítulo es la segunda prueba de Job. Porque ya como mi esposa estaba diciendo, en la primera vimos lo que pasó. Le quitó todos sus bienes, le quitó sus hijos, se quedó en la miseria. Y aquí en este segundo capítulo nos habla de que como él era fiel y no renegó de Dios en el primer capítulo, Satanás le dice a Dios: quítale la salud y verás cómo te maldice en tu cara. Pero aún así, Job, en medio de toda esa aflicción, porque dice que comenzaron a salirle llagas en su cuerpo, y él dice que se rascaba con una teja. Imagínate cómo sería. Uno puede vivir ese momento de heridas y no saber qué hacer con ese dolor que él sentía en ese momento. Y aún así sus labios, dice que no blasfemaron contra Dios. Amén. Gloria a Dios. No salieron ninguna palabra mala contra Dios, porque él sabía que si Dios le dio, también le puede quitar. Eso es las personas que verdaderamente, cuando saben que lo que tienen viene de Dios, no viene de uno. Todo lo que tenemos, lo que sabemos y sabemos de dónde vienen, es porque Dios nos lo ha dado. Amén. Y si dice que Dios nos lo ha dado, también nos lo puede quitar. O sea, aquí hay un versículo que dice, o sea, recibiremos lo bueno y no lo malo. O sea, podemos alabar a Dios solo cuando todo nos va bien. También dice aquí que Job lo alabó al Señor en medio de su aflicción. Y eso es lo que quiere el Señor en este momento. Amén. Sí, también podemos decir de que en ese dolor que sentía Job, yo creo que el peor dolor que Job sintió en la primera prueba que pasó fue el perder a su familia, a sus hijos. A más allá que haya perdido sus bienes, que hayan matado a sus criados, el peor dolor que él sintió fue la pérdida de sus hijos, ¿no? Porque sabemos que Job era un buen padre, porque enseñaba a sus hijos a adorar de Dios. Sí. Recuerden que él, cada vez que uno de sus hijos cumplía años, hacían fiestas, al día siguiente, temprano los llamaba. ¿Para qué? Para purificarlos. Mira cómo era este padre, ¿no? Lo llamaba para hacer holocausto, presentar ofrenda a Dios, porque él pensaba, él decía, quizás mis hijos hayan pecado, dice, y maldecido a Dios en corazón. Sus corazones. Así dice. O sea, él no estaba seguro, él no decía que sí, mi hijo ha pecado, él decía quizás. Sí. O sea, él prevenía, él se anticipaba para cubrir a sus hijos, para que Dios caiga, para que ellos caigan en gracia delante de Dios. Miren cómo instruía a sus hijos este personaje Job, ¿no? Entonces,
continuando con la aflicción de Job, miren cómo yo me preguntaba cuando estábamos viendo este tema, yo creo que no habría una persona en el mundo que en el mismo instante pierda todo, lo pierda todo. Porque como hemos leído en el primer capítulo, decía, ¿no? Cuando Job estaba en su vivienda, vino su siervo y le decía, patrón, acaban de robarnos nuestros bueyes. Nos robaron nuestras asnas. Ni bien estaba terminando bien el otro. Y le dice otra mala noticia. Cayó fuego del cielo, proveniente, dice, de Dios. Y quemó a todas las ovejitas. Y ni bien estaba terminando bien el otro. Y el último viene con lo peor. Celebrando, dice, el cumpleaños de uno de sus hijos. Viene un viento, se levanta la casa y los mata. Imagínense recibir una noticia así en un instante y perderlo todo. Debe ser un dolor, una aflicción tremenda. Amén. Aquí hay otra parte donde dice, ¿no? La esposa le dice, Job sentado entre ceniza, dice, se rascaba con un trozo de teja y su esposa viene y le dice, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Y aquí vemos algo, como la esposa, en vez de hacer su ayuda idónea, una mujer que sea de su consuelo, que lo apoya a su esposo en ese momento de aflicción, le da la espalda y le dice, maldice a tu Dios y muérete, deseándole la muerte. Y sí, es verdad, aquí vemos una de esta esposa es como un ejemplo de que hay muchas esposas así. Y quiero pensar que no, en los matrimonios cristianos, yo creo que es difícil que haya una mujer así. Pero hay muchas mujeres inconversas que son así, que no apoyan al esposo. A momentos que viene la desgracia, viene la aflicción, viene, ¿no? Ahí es donde la esposa tiene que apoyarlo, tiene que estar con él, dándole ánimos, ¿no? En el momento que ella tiene que ser que le levante los brazos al esposo. Amén. Pero ella fue una mujer necia. Pero ¿qué le dice Job? ¿No? Le dice, y Job le dice, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos las cosas buenas que vienen de Dios y nunca lo malo? Aquí le estaba dando esa respuesta a su esposa. Amén. Que él nunca iba a maldecir a Dios y nunca le iba a reclamar nada. Más bien él lo único que maldijo fue el día que él nació. Eso nomás maldijo él para él, amén, pero no para Dios. Sí, pero acá también nos da una enseñanza, ¿no? De que nosotros no debemos confiar en el ser humano. Nosotros debemos tener la confianza en Dios, la fe en Dios. Este pasaje, este verso donde nos dice, ¿no?, que la esposa le dio la espalda, es para decirnos a nosotros que no debemos confiar en el hombre. Y hay un versículo que dice, ¿no?, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, nosotros no debemos confiar, sea nuestra familia, nuestra propia esposa o esposo, ¿no? Debemos confiar en Dios. Amén. 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 Ya, sabemos que la vida de Job demuestra que los seres humanos a menudo no están conscientes de las muchas maneras en las que Dios obra en la vida de cada creyente. Amén. La vida de Job también es una vida que suscita la pregunta de siempre, ¿no? ¿Por qué suceden cosas malas a gente buena? ¿No? Es la pregunta tradicional que muchas veces nos preguntamos, ¿no? Y difícil de responder también. Pero el creyente sabe que Dios siempre está en control. Amén. Y no importa lo que pase, no hay casualidades, hermanos. Nada sucede al azar. Job fue un creyente. Él sabía que Dios estaba en el trono y en total control de todo. Aunque él no tenía forma de saber por qué tantas tragedias terribles estaban ocurriendo en su vida en ese tiempo. Job era un hombre perfecto y recto.
temeroso de Dios y apartado del mal. Tuvo 7 hijos y fue un hombre con mucha riqueza, dice. La Biblia nos dice que un día Satanás se presenta ante Dios y Dios le pregunta qué pensaba de Job. Y Satanás acusó a Job de que él solamente lo honraba a Dios porque lo había bendecido. Entonces Dios permitió a Satanás que le quitara a Job toda la riqueza y sus hijos. Luego Dios permitió también que lo afligiera a Job físicamente. Se agobió profundamente, pero no atribuyó a Dios despropósito alguno, ¿no? O sea, muchas veces nosotros vamos a pasar muchas aflicciones, pero nuestra confianza, ¿dónde va a estar? Tiene que estar en el Señor. Sí, aunque sea difícil, porque todos hemos pasado por momentos difíciles, ¿no? Y dentro de todo, humanamente nos desesperamos, ¿no? Yo pienso que Job en ese momento, como ser humano también, se habrá preguntado, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? Sí. Este dolor es profundo, fuerte, pero él en ningún momento, él ni siquiera dijo, Dios, ¿por qué me has hecho esto? Nada, ni siquiera eso que es algo leve. Ni siquiera eso. Él solamente se preguntaría por qué resistió. Y ahí es donde yo, analizando, veo y digo, es que Dios, como tú lo dijiste, tiene el control de todo. En ese momento, Dios le dio la fortaleza para soportar ese dolor. Ahí yo voy a una comparación con la época de Jesucristo. Jesucristo también pasó dolor. Sí. Pasó, y él dijo en el monte de Getsemaní, cuando dijo que pase este cáliz de mí, pero que se haga tu voluntad. Lo mismo es el mismo caso de Job. Sufrió, pero se cumplió la voluntad de Dios al serle fiel, al serle íntegro. Y esta palabra íntegro es todo lo bueno que puede haber en un ser humano. Amén. Sí. Job nunca perdió la fe en Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, nunca perder la fe. Amén. Aunque pasemos lo que pasemos. Incluso bajo las circunstancias más desesperantes que lo probaron hasta lo más profundo. Y es difícil imaginar el perder todo lo que tenemos en un solo día, porque así le pasó a Job, lo perdió todo en un solo día. Amén. Propiedades, posiciones, incluso sus hijos. Y la mayoría de los hombres caerían en depresión y quizás incluso cometerían suicidio. ¿Cuánta gente se matan por tan poco a veces así que le pase? Y Job soportó tanto porque sabía dónde estaba su confianza. Aunque sabemos que el Señor tiene control de todo, hermanos. Tenemos que tener una íntima relación personal con Dios, ¿no? Porque Él fue capaz de decir, he aquí, aunque el Señor me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Así pensaba Job. Amén. Bien, el libro de Job se considera el libro más antiguo de la Biblia. Como antiguo es el dolor y sufrimiento de toda la humanidad. Su tema principal en este libro es el sufrimiento de un hombre justo, de un hombre perfecto, un hombre apartado de todo mal, agradable a los ojos de Dios. No, esto podríamos decir, es un contraste, porque él debería tener todos los galardones, debería tener los premios, pero le viene lo contrario, ¿no? Pero en su infinita soberanía de Dios, Dios, al permitir las cosas que a veces nosotros no entendemos, sigue siendo Dios. Permita las cosas negativas o algo bueno, Él siempre va a seguir siendo Dios, porque Él es el soberano. A muchos no nos va a gustar, quizás por lo que nos pase. Y usted se preguntará, pero si yo le sirvo a Dios, si yo ya no peco a Dios, contra Dios,
Si yo voy a la iglesia, escucho los discipulados, leo la palabra, hago el bien, ¿por qué me sucede esto? No se pregunte ese tipo de preguntas, hermanos. Pregúntese más bien, ¿para qué el Señor? ¿Para qué permite Dios todo eso? Le vuelvo a repetir, para que se acerque más a Dios, para que tenga una relación sincera, una relación verdadera con un corazón contrito y humillado, que es lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Amén. Dice que Satanás no se rinde ni deja de atacar a los hombres, ¿no? Satanás dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas veces cuando estamos afligidos, a veces dejamos de congregarnos, ¿no? Porque solo cuando está bien vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a alabar a Dios, a escuchar su palabra. Y cuando pasan los problemas, decimos, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No, no. Dios no tiene la culpa de que esté pasando cosas y tú dejar de ir a la iglesia. Más bien cuando te estén pasando pruebas, cuando estés pasando por momentos difíciles, es ahí donde más debes estar en la iglesia, más debes estar escuchando su palabra, buscar más de Él íntimamente, porque el Señor sabe lo que tú pasas, sabe las cosas que te afligen. Solamente tienes que saber cómo encontrar ese momento de paz con Él. Y es en la comunión íntima con Él. Y es increíble ver cómo Satanás desafía a Dios. Él no tiene escrúpulos para enfrentar al Dios Altísimo. El relato en Job muestra a Satanás cómo realmente él es. Soberbio, perverso en toda su esencia. Así es Satanás. Él es un hombre, un personaje maligno, padre de toda mentira. Amén. Él es el mentiroso, el padre. ¿Por qué le dicen padre de toda mentira? Porque cuando tú estás pasando momentos difíciles, Él comienza a trabajar en tu mente. Él comienza a atacarte con pensamientos que muchas veces te va a comenzar a destruir. Y si tú lo comienzas a tomar en tu corazón, esos pensamientos ataques del enemigo, vas a comenzar a decaer. Cuando te venga un pensamiento malo, en el nombre de Jesús, échalo fuera. Amén. Diablo mentiroso, tú no vas a venir a poner basura en mi mente, porque es basura lo que Él viene a ponernos en nuestra mente. Sí, también ahí quiero agregar de que en ese momento de situaciones difíciles que se presentan en nuestra vida, entra el desánimo. ¿No? Y si usted no está bien cimentado en la palabra, en la fe, va a ser presa fácil de Satanás. Sí. Ahí es donde usted va a empezar a flaquear. Ahí es donde usted va a comenzar a desanimar. ¿No? ¿Por qué? Porque está débil espiritualmente. Entonces, ¿qué debe hacer en ese momento? Pedirle sabiduría, pedir ayuda. Para eso están los pastores, para eso estamos los hermanos, para apoyarnos, para fortalecernos, para orar los unos por los otros. Esa es la congregación. Entonces no podemos dejarnos avasallar por el enemigo. Recuerden que Satanás está vencido. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Él ya no tiene parte en nuestra vida. Ahora el que gobierna es Dios. El que dirige es Dios. El que nos da todo. Así sean cosas negativas, viene de Dios, porque Dios nos quiere, nos ama. Él nunca nos va a dejar. Él nunca. Él no es mentiroso como Satanás. Él nos ama. Por eso dio a su Hijo. Para que Él muera por nosotros, para darnos la salvación eterna. Y eso es lo que nosotros ya tenemos. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos ya la salvación. Amén. Hay que fortalecer esa salvación, hay que cuidarla como el tesoro más preciado que tenemos. Amén. Y eso, ¿cómo se busca? ¿Cómo se fortalece? Hablando, leyendo la palabra, orando, amén, buscando, alimentándose más de Dios. Amén. Amén. Tal vez la mayor lección que aprendemos del libro de Job es que Dios no tiene que responderle a nadie por lo que hace o no hace. La experiencia de Job
nos enseña que quizás nunca lleguemos a saber la razón específica del sufrimiento, pero debemos confiar en nuestro soberano, santo y justo Dios. Sus caminos son perfectos. Ya que los caminos de Dios son perfectos, podemos confiar en que lo que Él hace y lo que permite también es perfecto. Amén. No podemos esperar comprender perfectamente la mente de Dios, así como Él nos recuerda, porque mis pensamientos, dice en su palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Amén. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, hermanos, hay momentos en que vamos a pasar el momento de la prueba, el momento de la aflicción. En ese momento no vamos a entender, no vamos a saber por qué. Más bien, agarrémonos más de Dios y decir, Señor, ¿para qué? ¿Me quieres enseñar algo? ¿Me quieres mostrar algo, Señor? Entonces aquí estoy. Amén. Ayúdame. Lo único que tenemos que es decirle al Señor, ayúdame a pasar este desierto. Porque cuando tú te agarras del Señor, el Señor contigo va a pasar ese desierto. Amén. Él Gloria te va a Dios. acompañar en ese momento de caminar en ese desierto. Porque ese desierto es la escuelita que el Señor permite que estemos en esa escuela. Porque el Señor nos quiere procesar, nos quiere enseñar. ¿Qué nos quiere enseñar? Muchas cosas. Amén. ¿No? Y en este mundo estamos para que nosotros podamos aprender más. En este libro es de mucha sabiduría para aplicarla en nuestra vida diaria, y a pesar de haber sido escrito hace 3.500 años, las enseñanzas prácticas son maravillosas y para tener en cuenta en este siglo XXI. Job era considerado un hombre íntegro, un siervo de Dios. Era como un cristiano que en las buenas y en las malas estaba congregándose. Amén. Por eso, hermanos, yo les animo a que lean el libro de Job. Yo también, mire, cuando lo leí, empecé, mira, yo no sabía que en ese tiempo Dios permitía que Satanás entre a las reuniones de sus siervos. Y mira cómo cómo podría hablar yo, ¿no? De sinvergüenza. Satanás, que se atrevía, después de que Dios lo había destituido, se atrevía a ir. ¿Con qué cara? Mira, imagínense, ¿no? Pero por algo es Satanás, pues un ser de lo peor, ¿no? El mentiroso, el de todo lo malo que él trae, ¿no? Amén. Ahora vemos aquí también que de los 3 amigos de Job, como ellos, los 3 amigos, vemos aquí cómo comparten su angustia. Amén. Ellos vinieron de lejos a visitar a su amigo, ¿no? Y vinieron a apoyarlo, y vinieron a estar con él, dice, durante 7 días y 7 noches, dice, se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno decía nada, porque veían que su sufrimiento era, dice, demasiado grande para expresarlo con palabras. Y así nosotros, cuando pasemos esos momentos de aflicción, vamos a tener personas que van a estar a nuestro lado. Amén, amén. No de repente físicamente, pero en oración van a estar orando por nosotros. Por eso a veces es muy importante decir a alguien de confianza, por lo que personas que están pasando momentos difíciles, y decir para poder orar por ellos, para ayudarlos en oración, porque dice que si están 2 o 3 unidos en oración, el Señor está ahí, Amén. presente. Y el Señor va a obrar en cada vida, en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Sí, pero también va a haber situaciones en las que van a estar personas a tu lado, hermano, hermana. Sí. Van a haber quizás amigos, quizás hermanos de la fe, que van a estar contigo, dándote esa fortaleza, dándote la palabra, que es lo más importante. Amén. Por eso es importantísimo leer la Biblia, porque ahí es un manual para llevar nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida, sean como matrimonio, como hijos, como esposo, como hermano, ¿no? Entonces sí va a haber, aparte de las oraciones que podamos hacer por cada uno de nosotros, cuando pasamos, digamos, enfermedades, cuando no hay trabajo, cuando algo nos falte, también va a haber la presencia de algún hermano
que va a estar, porque Dios es el que manda, hermano, porque está viendo tu necesidad, está viendo tu aflicción. Quizás el ser humano como ciencia no puede dar la solución a los problemas de salud, pero ahí está el Dios, el Padre Celestial, al cual si tú le tienes fe y le tienes confianza, Él lo va a dar sanidad. Él te va a dar lo que te falta. Quizás te falta un trabajo y nadie te quiere dar por X motivos, pero si tú le pides con fe y confianza, tú vas a recibir, porque Dios te está viendo. Dios está viendo tu lamento, así como vio el lamento, el dolor de Job, pero en ningún momento lo dejó solo. Yo estoy completamente seguro que Dios no lo dejó. Por eso es que Él pasó todo eso, ese dolor. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Lo duplicó, lo multiplicó de lo que había perdido. Hasta le dio otros hijos, 14 hijos creo que le dio, ¿no? Le duplicó en todo. Y ahí vemos que Dios es un Dios que cumple su promesa. Pero cuando eres fiel y tienes la confianza solamente en Él. Amén. Eso va a ser, quizás no va a ser, como dice nuestro pastor, como el microondas, al instante. Va a pasar en su debido momento, en su debido tiempo, pero va a llegar. Yo tengo la certeza, porque como cristiano, como siervo de Dios que somos, y todos ustedes hemos vivido esa experiencia que Dios ha obrado en nuestra vida. Nos ha dado salud, nos ha dado todo. Amén. Dice, ¿no?, que debemos aferrarnos a Dios y confiar en Él. Cuando nos enfrentamos a una adversidad que no comprendemos, Satanás hace que desconfiemos de las cualidades del Señor para destruirnos. Muchas veces cuando pasamos estas aflicciones, el propósito de Satanás es que nosotros nos alejemos de Dios. Amén. Que nosotros nos comencemos a renegar de Dios. Ese es el propósito de Satanás. Porque muchas veces él se vale de esas cosas que pasamos para que nuestra confianza y nuestra fe decaigan. Y eso no lo permitamos, hermanos. ¿No? Dice, una persona perfecta y recta es aquella que confiesa que todo lo que tenemos viene de Dios. Es lo que le acabamos de decir hace rato, que nosotros todo lo que tenemos y lo que poseemos viene de Dios. Amén. No es nuestro, porque al final cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada. Como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. Amén. Nada nos vamos a llevar, hermanos. Esta vida, estamos aquí de paso, porque nuestra morada está allá arriba. Amén, gloria a Dios. Y las aflicciones que pasemos en este lugar son que el Señor nos permite porque nos quiere hacer crecer, nos quiere hacer procesarnos, nos quiere hacer que seamos más fuertes, que tengamos más fortaleza, hermano. Amén. Amén. Ahora, hermanos, les quiero dejar las preguntas del tema. ¿Sí? No sé si pueden apuntar o bueno, para que lo escuchen. ¿Cómo pudo conservar su integridad Job según Satanás? Eso está en el versículo 4. Compartan si son capaces de continuar sirviendo a Dios aunque pierdan todas las bendiciones que Él les dio. ¿Qué responde Job cuando su esposa le dice, maldice a Dios y muérete? ¿Qué le confiesas a Dios? ¿Qué le confiesan a Dios cuando se enfrentan a una adversidad angustiante? Esas son las preguntas del tema, hermanos. Bueno, ahora vemos unos afiches. Unas ilustraciones. Unas ilustraciones que vamos a leerlas. Amén. Dice, la integridad de Job. Todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. ¿No? Aquí nos habla que es la integridad de Job. Y todo lo que Dios hace en nosotros es bueno, hermanos. ¿No? Y todo lo que permite el Señor es necesario para nuestras vidas. Amén. Para nuestro crecimiento y para nuestra fortaleza. Amén. Amén. ¿Sabes por qué Job recuperó todo lo que había perdido? Porque él perdió todo, menos la fe
perdió todo menos la confianza en Dios. Amén. Amén. ¿Sabes por qué Job recuperó todo lo que había perdido? Porque él perdió todo menos la fe, perdió todo menos la confianza en Dios. Amén. Dice, sé como Job, aunque lo pierdas todo, sigue confiando en Dios. Aunque Dios te quite todo, sigue confiando en Él, porque Él es nuestra única fuerza, nuestro único refugio y nuestra única fortaleza. Amén. Muchos le dan gracias a Dios cuando Él da, pero Job alabó a Dios cuando Él le quitó. Amén. Amén. Vuelvo a repetir, muchos le dan gracias a Dios cuando Él da, pero Job alabó a Dios cuando Él se la quitó. Amén. Amén. Hermano. Sabias enseñanzas para nuestra vida, ¿no? Y pongámoslo en práctica todo eso, lo que hemos desarrollado el tema. Vamos, no perdamos, Amén. no vamos a perder nada, más bien vamos a ganar mucha edificación y gozo y paz en nuestros corazones. Amén. Dice la palabra de Dios también, que con esto ya cerramos, dice, yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén, hermanos. Que Dios lo bendiga y será hasta la próxima semana. Dios les bendiga, hermanos.